Damos una muy cálida bienvenida a toda la gente que nos acompaña hoy a un nuevo análisis a fondo. Hola, un placer estar aquí. Es un auténtico placer tener a nuestra audiencia al otro lado para sumergirnos en un terreno que conforma la columna vertebral de absolutamente todo lo que hacemos en el ámbito digital. Totalmente. Todo pasa por ahí. Hoy vamos a descubrir qué ocurre realmente en las entrañas de los sistemas informáticos y, lo más importante, cómo los expertos e ingenieros miden su rendimiento. Que no es una tarea nada fácil, la verdad. Para nada. Vamos a ir mucho más allá de las típicas especificaciones de la caja para entender por qué a veces arquitecturas millonarias parecen ir a pedales. Y, claro, ver qué se puede aprender de la evaluación rigurosa de estos entornos. Efectivamente es una exploración fascinante. Porque, a ver, en el entorno actual donde se exige que cualquier interacción digital sea, instantánea, rara vez existe el espacio para detenerse a pensar en la inmensa y complejísima coreografía de componentes que tiene que ejecutarse en cuestión de milisegundos. Es que son milisegundos. Exacto. Para que una simple consulta a una base de datos devuelva un resultado, o para que una transferencia masiva se complete sin errores, intervienen muchísimas capas. Capas de hardware y software. Eso es, capas que deben estar perfectamente sincronizadas. Y para lograr diseccionar esta coreografía, la inmersión de hoy tiene como base un documento técnico sumamente exhaustivo. Se titula Capítulo 1, Métricas de Rendimiento.docs. Un texto muy completo, ¿sí? Sí. Nuestra misión con esta exploración es desmitificar un poco toda esa jerga técnica avanzada y comprender los mecanismos reales de evaluación. Claro, el objetivo es extraer el conocimiento esencial. Exacto. Para que quienes nos escuchan dominen estos conceptos, ya sea para auditar la infraestructura de su empresa, negociar un acuerdo de nivel de servicio o simplemente liderar la próxima reunión técnica con absoluta propiedad. Es un objetivo clave, desde luego. El texto proporciona una base técnica muy rigurosa sobre la evaluación del rendimiento. Lo define como el conjunto de metodologías, matemáticas y empíricas. Metodologías que se emplean para analizar el comportamiento de un sistema bajo condiciones de carga muy específicas. Claro, no se trata de medir por medir. Para nada. El fin último es identificar cuellos de botella ocultos, optimizar la asignación de recursos y, garantizar que la inversión en tecnología se traduzca en eficacia real. Eficacia que se note. Eso es. Pero claro, para llegar a ese nivel de optimización, primero es imperativo definir los límites del propio sistema. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto empieza definiendo formalmente lo que constituye un sistema de procesamiento de información y enumera 5 elementos inseparables: hardware, software, datos, redes y, fíjate, personas. Ese último punto es crucial. Sí, resulta un acierto enorme que se incluya el factor humano en la ecuación técnica. El documento estipula que todos estos elementos interactúan para ejecutar 5 funciones fundamentales. Que son capturar, transformar, almacenar, presentar y retroalimentar información. Exactamente. Y para que nuestra audiencia lo visualice rápidamente antes de que entremos en la arquitectura de servidores, dura y pura, podemos trazar una analogía visual. A ver, me encantan las analogías. Imaginemos que comparamos estas 5 funciones con la dinámica de un restaurante de altísima demanda. Me parece una estructura mental muy útil para establecer la base. ¿Cómo se mapearían exactamente esas 5 funciones técnicas en esa cocina? Pues, de una forma muy directa, la entrada o el input, que es la captura de datos, sería el instante en que el camarero toma la comanda. Vale. Luego el procesamiento, que es la transformación de datos mediante algoritmos, equivale al chef cocinando y ensamblando los ingredientes. Claro, transformando la materia prima. Eso es. El almacenamiento, que sería la escritura en bases de datos, es la gestión de la despensa y las cámaras frigoríficas. La salida o el output, la presentación de los resultados, es el plato ya servido en la mesa. Listo para consumir. Y, finalmente, la retroalimentación, que consiste en utilizar la información de salida para ajustar el sistema. En el restaurante serían las reseñas de los comensales o los platos devueltos que obligan a modificar la receta. Lo fascinante de esto es cómo una dinámica tan cotidiana ilustra perfectamente una diferencia crucial que plantea el texto. Una diferencia que se confunde mucho, ¿verdad? Constantemente. Incluso en entornos profesionales se confunden 2 conceptos que son las prestaciones y el rendimiento. Prestaciones por un lado y rendimiento por otro. Exacto. En la documentación técnica de cualquier arquitectura, las prestaciones hacen referencia a lo que el sistema puede hacer en teoría.
Es, digamos, su capacidad bruta. Vale. Llevándolo a tu analogía del restaurante, las prestaciones definen cuántos metros cuadrados tiene la cocina, Ujú. o si dispone de hornos industriales de convección, y el número máximo de fogones que tiene. Es decir, el músculo puro y duro. Eso es. Los teraflops de potencia de cálculo, los petabytes de almacenamiento, el ancho de banda teórico de las tarjetas de red, todo eso que se lee en el pliego de condiciones al comprar la infraestructura. Exactamente. Eso describe el potencial del sistema. Pero el rendimiento, por su parte, describe con qué eficiencia real se explota ese potencial. Claro, de nada sirve tener 10 hornos de última generación si los procesos están mal diseñados. Si los chefs pierden el tiempo buscando ingredientes mal catalogados en la despensa, de poco sirven los hornos. Totalmente. El rendimiento mide cómo se utilizan esos recursos tangibles para completar tareas bajo presión en un marco de tiempo real. Y es aquí donde el documento introduce las dos métricas fundamentales y a menudo contrapuestas. El tiempo de respuesta y la productividad. Eso es, el tiempo de respuesta o latencia y la productividad, que internacionalmente se conoce más como throughput. Detengámonos ahí un momento para establecer una distinción técnica clara, porque latencia y throughput son, bueno, los pilares de cualquier auditoría de sistemas. Así es. A ver, el tiempo de respuesta es la métrica de un extremo a otro para una tarea individual. Vale. Es el intervalo que transcurre desde que el sistema recibe una solicitud hasta que finaliza la entrega del resultado. Representa la velocidad desde la perspectiva de un único proceso. Una sola petición. Sí. Sin embargo, la productividad, o throughput, mide el volumen masivo. Es la tasa de finalización de tareas. ¿Cuántas transacciones o peticiones puede completar el sistema en una unidad de tiempo concreta? Por ejemplo, 1000 consultas por segundo a una base de datos. Y el documento señala que existe una relación inversa entre ambas métricas, ¿no? Si se logra reducir el tiempo de respuesta, o sea, si cada transacción individual se procesa más rápido, Ujú. la consecuencia lógica es que se mejora la productividad global, porque el sistema queda libre antes para aceptar la siguiente petición. Generalmente es así, sí. Aunque en arquitecturas distribuidas complejas, a veces optimizar el volumen total requiere sacrificar ligeramente la latencia individual. ¿Sacrificar latencia? ¿Cómo? Mediante técnicas como el procesamiento por lotes o batching, agrupas tareas para hacerlas de golpe. Es un equilibrio muy delicado. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ¿qué ocurre cuando ese equilibrio se rompe y el sistema colapsa? Ajá, ahí llegan los problemas. El documento nos presenta al enemigo público número 1 de cualquier arquitectura: el cuello de botella. El temido cuello de botella. Se define un componente crítico, o cuello de botella, como aquel elemento cuya capacidad máxima dicta y limita el rendimiento global de todo el clúster. Exacto. Volviendo un segundo a la analogía visual de antes. Tener la cocina más grande y rápida del mundo resulta inútil si la puerta de salida hacia el comedor es tan estrecha que solo pasa un plato a la vez. Esa es la imagen perfecta. Esa puerta estrecha anula absolutamente toda la inversión realizada en los fogones. Y esa es la clave de la evaluación del rendimiento. En la infraestructura informática, los ingenieros monitorizan constantemente una serie de recursos críticos para evitar que se conviertan en esa puerta estrecha. ¿Y cuál suele ser el primer sospechoso? El primer componente bajo la lupa suele ser la CPU, el procesador, y no solo se audita la frecuencia de reloj o la cantidad de núcleos e hilos. Sino el porcentaje de utilización sostenida, ¿verdad? Eso es. El texto advierte explícitamente sobre el peligro de mantener un uso de CPU por encima del 80 o 90%. Y aquí siempre surge una duda, muy común en los equipos técnicos. Si la CPU está al 80%, técnicamente aún le queda un 20% de capacidad libre. Claro. Entonces, ¿por qué el documento marca ese 80% como una zona de peligro inminente? Pues porque las cargas de trabajo reales nunca son lineales ni constantes. Funcionan por ráfagas o bursts. De repente te llegan 1000 peticiones. Exacto. Si un procesador está al 80% de forma sostenida, carece del margen de maniobra necesario para absorber un pico repentino de tráfico. Ya veo. Cuando llega esa ráfaga, las instrucciones empiezan a encolarse. El sistema operativo empieza a perder ciclos de reloj valiosísimos simplemente gestionando esa cola de tareas en lugar de ejecutarlas. Claro, gasta energía en organizar el trabajo en vez de hacerlo. Eso es un fenómeno conocido como sobrecarga por cambio de contexto, o context switching. Y a partir del 90%, la latencia no crece de forma lineal, sino exponencial.
Madre mía, es una degradación catastrófica entonces. Totalmente. Creo que es fundamental que exploremos qué sucede a nivel físico cuando la memoria principal se agota. Sí. Por ejemplo, al intentar cargar bases de datos masivas en memoria. A ver, el agotamiento de la RAM es uno de los problemas más destructivos para el rendimiento. Cuando el sistema operativo detecta que la RAM física está al 100%, entra en pánico, por así decirlo. Y recurre a un mecanismo de supervivencia. Exacto, el llamado fichero de paginación, o swap en entornos Linux. Lo que hace es reservar un bloque de almacenamiento en el disco duro o en el SSD y utilizarlo como si fuera memoria RAM adicional. Movimientos, bloques de datos entre la RAM y el disco. Las famosas páginas, sí. Pero claro, la diferencia de velocidad entre la RAM y un disco de almacenamiento, incluso si hablamos de un disco sólido NVMe de última generación, Es abismal. hablamos de magnitudes totalmente distintas. Totalmente. Para ponerlo en perspectiva, la memoria RAM opera en el rango de los nanosegundos, mientras que el almacenamiento lo hace en microsegundos o incluso milisegundos. Es muchísima diferencia. Cuando el sistema incurre en una falta de página o page fault, significa que el procesador necesita un dato que fue movido al disco, así que tiene que detenerse, ir al almacenamiento masivo, recuperar el dato y llevarlo a la RAM. Y mientras hace eso, todo lo demás espera. Efectivamente, esta penalización de tiempo es tan severa que el rendimiento global se desploma. Es lo que se conoce como thrashing o hiperpaginación. Donde el sistema pasa más tiempo moviendo datos entre el disco y la RAM que ejecutando cálculos reales. El texto también aborda las métricas de los discos. Habla de los IOPS, las operaciones de entrada y salida por segundo, y la velocidad de lectura y escritura secuencial frente a la aleatoria. Pero hay un apunte sobre la capacidad de almacenamiento que resulta vital y que a menudo se pasa por alto. El impacto de un disco lleno. Exacto. El documento indica que agotar el espacio libre puede derivar en la caída inmediata de servicios enteros. Es un fallo en cadena clásico. A veces se tiende a pensar que si un disco se llena, pues simplemente no se pueden guardar archivos nuevos y ya está. Como cuando se te llena el móvil de fotos. Claro. Pero en servidores, los sistemas operativos y los motores de bases de datos dependen de ese espacio libre para funcionar en tiempo real. Necesitan escribir archivos temporales. Archivos temporales para consultas complejas, generar bloqueos de transacciones y, sobre todo, escribir registros o logs. Claro, el registro de lo que está pasando. Si un servicio crítico intenta escribir en su archivo de registro y recibe un error de disco lleno del sistema operativo, el protocolo de seguridad de muchas aplicaciones dicta que deben cerrarse inmediatamente. Para evitar corromper los datos. Exactamente, se apagan por seguridad. Entonces, la evaluación del rendimiento no es solo observar componentes de forma aislada. El texto subraya la regla de oro de evaluar el sistema como un conjunto integrado. Supongo que se refiere a evitar configuraciones desequilibradas. Totalmente. De nada sirve desplegar matrices de discos flash rapidísimos si están conectados a un bus de datos obsoleto. O si la tarjeta de red se satura a la mínima. El sistema siempre estará dictado por el componente más lento de la ruta de datos. Vale, entendido el diagnóstico de los cuellos de botella. Esto nos lleva al núcleo técnico del asunto. ¿Cómo miden y proyectan este rendimiento los ingenieros antes de realizar inversiones millonarias? Ahí entramos en materia. El documento clasifica la evaluación en 3 grandes técnicas y creo que merecen un análisis riguroso. Empecemos por la primera y más directa, que es la medición. A ver, la medición empírica es la técnica definitiva porque se ejecuta sobre la arquitectura real. Consiste en desplegar sondas, contadores de rendimiento y herramientas de telemetría directamente en el hardware y software. ¿En producción o en un entorno de pruebas idéntico, no? Sí, sí. Y aquí se introducen los índices de rendimiento. Porque para que una medición tenga valor analítico, especialmente al comparar varias máquinas, no basta con tomar los tiempos brutos y ya está. Hace falta un tratamiento estadístico. Exacto. Y el texto menciona específicamente el uso de la media geométrica para normalizar los resultados, en lugar de la clásica media aritmética a la que, todos estamos acostumbrados desde el colegio. Sí, es un detalle muy importante. ¿Por qué es necesaria esta distinción estadística tan particular? Es básicamente una defensa contra las distorsiones. Imaginemos que estamos comparando 2 servidores ejecutando 10 tareas diferentes. ¿Vale? Si usamos la media aritmética normal, un servidor que sea espectacularmente rápido en una sola tarea, pero mediocre en las otras 9, podría obtener una media global superior a un servidor que sea consistentemente bueno en todas. Ah, claro. La media aritmética se deja arrastrar por valores atípicos extremos. Exactamente.
La media geométrica, al basarse en la multiplicación de los valores y la extracción de raíces, penaliza esa varianza. Entiendo. Proporciona un número único que es mucho más representativo del rendimiento equilibrado y constante de la máquina. Pura estadística aplicada para evitar sesgos en las decisiones de compra. Así es. Pero claro, la medición exige tener el sistema físico delante. ¿Qué ocurre cuando los arquitectos de sistemas están diseñando una red que aún no existe? Buena pregunta. O cuando necesitan realizar pruebas de estrés en la pasarela de pagos central de un banco, donde no puedes poner en riesgo el servicio a los clientes. Pues ahí es donde entra la segunda técnica, la simulación. Simulación pura y dura. Te construye un modelo puramente lógico y por software del comportamiento del sistema. Pero claro, para que una simulación arroje datos útiles, hay que someterla a una carga de trabajo. Un workload. ¿Y de dónde sale esa carga de trabajo? Puede ser real, obtenida grabando las trazas de tráfico de un día crítico, como el Black Friday, y reproduciéndolas en el simulador. Vale. O puede ser sintética, generada mediante algoritmos para probar escenarios hipotéticos extremos. Y dentro de las cargas sintéticas, el texto hace un énfasis enorme en los benchmarks, los sistemas de referencia. Los famosos benchmarks, sí. Menciona nombres de estándares de la industria que imponen mucho respeto. Habla de Spec CPU para medir la potencia de procesamiento, de TPCC y TPCE, que simulan cargas masivas en bases de datos transaccionales, o los famosos LIMPAC y Top 500. Esos se utilizan para rankear las supercomputadoras más potentes del planeta, resolviendo ecuaciones matemáticas complejas. Pero aquí me surge una duda crítica. Sabemos por casos históricos que algunos fabricantes de hardware han implementado optimizaciones en sus microprocesadores específicamente para detectar que están ejecutando un benchmark. Sí, para hacer trampas básicamente. Exacto, para inflar los resultados artificialmente. ¿Cómo se confían en estas pruebas entonces? Es una preocupación muy legítima, y te aseguro que es un debate constante en la ingeniería de rendimiento. Precisamente para combatir esa manipulación, el documento estipula que un benchmark profesional no puede ser un simple script que te bajas de Internet. Tiene que tener unas bases sólidas. Debe sostenerse sobre 4 pilares inquebrantables. El primero es la portabilidad. ¿Qué significa eso en este contexto? Que el código debe poder compilarse y ejecutarse en arquitecturas completamente distintas, desde procesadores ARM hasta x86. Así aseguras que se compara el rendimiento subyacente y no una mera optimización de software. Tiene sentido. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la representatividad. Las operaciones matemáticas que ejecuta el benchmark deben mimetizar operaciones reales del mundo empresarial, si no, el resultado es irrelevante. Tiene toda la lógica. Y supongo que el tercer y cuarto pilar van enfocados a la transparencia técnica. Así es. El tercer pilar es la reproducibilidad. Bajo la misma configuración estricta, la ejecución repetida debe arrojar una varianza estadística prácticamente nula. Siempre tiene que dar el mismo resultado. Vale. Y el cuarto es la estandarización. Ningún fabricante puede poseer o alterar el benchmark. Ah, tienen que ser independientes. Están mantenidos por consorcios neutrales y sin ánimo de lucro. Ellos auditan los resultados antes de hacerlos públicos y penalizan cualquier intento de manipulación. Es todo un ecosistema forense alrededor del hardware. Bien, tenemos la medición empírica y la simulación. ¿Cuál es el tercer enfoque que presenta el documento? El modelado analítico. Modelado analítico. Esta técnica prescinde por completo de ejecutar código. Se trata de matemáticas puras. Representa el flujo de información a través del sistema utilizando ecuaciones complejas derivadas del análisis operacional y la teoría de colas. Entonces, en lugar de simular peticiones reales, modelan matemáticamente las tasas de llegada. Eso es, tasas de llegada de peticiones y los tiempos de servicio de cada componente. Suena increíblemente abstracto en comparación con las otras dos técnicas. ¿Cuál es la ventaja táctica de confiar en fórmulas matemáticas complejas en lugar de probar el sistema directamente? Pues la inmediatez y el coste. Claro, el coste. Configurar una simulación a gran escala requiere semanas de desarrollo e infraestructura de computación muy potente. Sin embargo, si un ingeniero jefe necesita saber qué ocurrirá con la latencia del sistema si la base de usuarios activos se duplica el mes que viene... Solo tiene que cambiar un número en la ecuación. Exacto. Un modelo analítico bien construido permite alterar la variable de la tasa de llegada y obtener una aproximación matemáticamente sólida en cuestión de segundos. Es inigualable para responder a preguntas de tipo ¿qué pasaría si? ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad?
porque francamente toda esta teoría matemática y la creación de benchmarks resulta fundamental en el diseño de centros de datos, pero el documento también incluye una sección que aterriza todas estas métricas en la operativa diaria de redes y servicios. Sí, lo baja al terreno de juego. Empezando por la red. Hay un contraste muy revelador en la documentación entre el ancho de banda y el rendimiento real de la red. Fíjate que es uno de los choques de realidad más comunes. Ya te digo. El ancho de banda es la capacidad teórica máxima del medio de transmisión. Es la cifra que dictan las especificaciones del hardware. Por ejemplo, una conexión de fibra óptica de 10 gigabits por segundo. Lo que te vende la operadora, vaya. Exacto. Sin embargo, el documento diferencia esto del throughput de red, que es el volumen de datos útiles o carga útil que efectivamente logra transmitirse de un extremo a otro por unidad de tiempo. Y este throughput es matemáticamente inferior al ancho de banda debido a la sobrecarga de los protocolos. Eso es. Claro, porque cuando se envía un archivo, no viaja el archivo crudo sin más, se encapsula. Efectivamente. Es como enviar mercancía en camiones. El ancho de banda total cuenta el peso del camión entero, pero el throughput real solo cuenta el peso de la mercancía útil. Descartando el peso de la cabina, del remolque y del conductor. Exacto. Cada paquete de datos lleva cabeceras TCP/IP, metadatos de enrutamiento y comprobaciones de errores que consumen parte de esa capacidad máxima teórica. Es una ilustración excelente de la carga útil frente a la cabecera. A esto hay que sumarle además los posibles errores en el camino. Sí, la temida pérdida de paquetes. Que obliga a retransmitir información y hunde el throughput. Y luego el documento aborda un fenómeno sumamente perjudicial para las comunicaciones en tiempo real, el jitter. El jitter es un concepto fascinante, porque suele confundirse simplemente con tener una latencia alta, pero su mecanismo de acción es mucho más sutil y destructivo, especialmente en videollamadas. Cierto, el jitter no mide el retardo en sí, sino la variabilidad o fluctuación de ese retardo. Vale. A ver, si todos los paquetes de datos tardan exactamente 100 milisegundos en llegar, la latencia es alta, pero constante. El software puede compensarlo fácilmente, entonces. Exacto. Sin embargo, si el primer paquete tarda 20 milisegundos, el segundo 150 y el tercero llega antes que el segundo, ahí tenemos un problema grave de jitter. Porque los paquetes llegan desordenados a la tarjeta de red receptora. Exactamente. El software tiene un buffer que intenta reordenar esos paquetes antes de reproducir el audio o el vídeo. Pero en comunicaciones en tiempo real, el sistema no puede esperar indefinidamente. Ni pedir que se retransmita un fragmento de voz perdido. Claro, porque para cuando llegara, la conversación ya habría avanzado. Por lo tanto, un jitter elevado obliga al buffer a descartar directamente esos paquetes rezagados o desordenados. Y el resultado son esos cortes de audio robóticos o congelaciones de imagen que arruinan la experiencia por completo. Es insufrible, sí. Y esto enlaza de forma impecable con la última categoría de la que habla el documento: las métricas de servicio y los acuerdos de nivel de servicio, o SLAs. Los famosos SLAs. Al final del día, toda esta ingeniería de colas, control de latencias en discos duros y mitigación de jitter persigue un único fin: mantener la disponibilidad del sistema. La disponibilidad es la métrica de negocio por excelencia. Se calcula matemáticamente dividiendo el tiempo que el servicio ha estado operando sin fallos entre el tiempo total acordado de operación. Y lo multiplicas por 100 para obtener un porcentaje. Eso es. Y los SLAs en la industria tecnológica son implacables. Cuando revisamos las garantías de los grandes proveedores en la nube, constantemente encontramos promesas de alta disponibilidad, a menudo con varios 9 tras la coma. Los famosos 9s. Para contextualizar la exigencia de estas métricas para nuestra audiencia, un SLA que garantice un 99,9% de disponibilidad significa que, a lo largo de todo un año, el servicio solo tiene permitido estar fuera de línea un máximo acumulado de 8 horas y 45 minutos. Parece mucho porcentaje, pero en horas le poquísimo. Y en entornos verdaderamente críticos, como bases de datos financieras, el estándar sube al 99,99%. 4 nueves. Eso reduce el margen de inactividad total permitido a poco más de 52 minutos en todo un año. Madre mía, 52 minutos al año. Y llegar al 99,999%, los famosos 5 nueves, implica que la infraestructura completa no puede fallar más de 5 minutos y 15 segundos anualmente.
Conseguir esto requiere redundancia masiva y balanceo de carga en muchísimas zonas geográficas. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general, se comprende de inmediato la magnitud y la importancia de la evaluación proactiva del rendimiento. Monitorear el uso de CPU o analizar la teoría de colas no es un ejercicio académico. Se hace para configurar alertas tempranas. El objetivo es que los sistemas automatizados detecten una desviación milimétrica en la latencia de escritura de un disco y migren la base de datos a un servidor de respaldo mucho antes de que se produzca una interrupción. Para no consumir esos escasos minutos de disponibilidad garantizada. Exacto. El éxito de la ingeniería de rendimiento es, paradójicamente, que el usuario jamás note que el sistema estuvo a punto de fallar. Es una labor de prevención invisible, pero absolutamente monumental. El nivel de profundidad técnica que hemos abordado a raíz de este documento aporta una perspectiva radicalmente distinta sobre la infraestructura tecnológica. Desde luego. Entender que el throughput no es igual al ancho de banda, comprender la devastación que produce la hiperpaginación en la memoria RAM o conocer el rigor estadístico detrás de los benchmarks dota a cualquier profesional de un criterio analítico inmensamente superior. Es un conocimiento que transforma la manera en que se toman decisiones tecnológicas. Nos permite exigir resultados reales basados en métricas científicas, no solo en las especificaciones del folleto de ventas. Sin duda. Sin embargo, reflexionando sobre esta incesante búsqueda de optimización técnica, minimizando la latencia a escala de nanosegundos y maximizando el volumen, todo esto plantea una pregunta importante. Adelante. ¿Cuál es esa gran incógnita que nos deja la sesión de hoy? Pues a ver, si volvemos a la definición primigenia, el documento, sobre qué es un sistema de procesamiento de información, se establecía que las personas son una parte intrínseca del mismo. Interactúan directamente con la fase de entrada, salida y retroalimentación. Sí, lo mencionamos al principio. Actualmente diseñamos arquitecturas de servidores y redes de fibra que procesan terabytes de datos en fracciones de segundo. La pregunta que queda flotando es, en esta carrera de hiperoptimización tecnológica, ¿en qué punto el factor humano se convierte en el verdadero e insalvable cuello de botella de la arquitectura general? Por nuestra pura limitación neurológica para asimilar esa información. Exacto. Es posible que el rendimiento de las máquinas esté alcanzando un umbral que nuestra propia tasa de servicio biológica simplemente ya no puede aprovechar plenamente. Fíjate, qué planteamiento más contundente. El componente humano operando como la restricción limitante, el tapón, dentro del sistema de procesamiento más avanzado jamás creado por ese mismo ser humano. Da que pensar, desde luego. Acción analítica soberbia, que invita a replantearse cómo se diseña la interfaz entre el rendimiento del hardware y la capacidad cognitiva de sus operadores. Y con esa magnífica nota final, concluimos nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido una inmersión técnica profunda, exigente, pero fundamental para comprender la realidad de nuestra infraestructura digital. Ha sido un verdadero placer. Agradecemos sinceramente a toda nuestra audiencia por acompañarnos, por prestar su tiempo y su agudeza analítica a esta sesión. Esperamos contar con su presencia en la próxima exploración. Hasta muy pronto.